a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Bien, buenos días, hermanos. Qué gozo es estar reunidos nuevamente. Ayer terminamos otro año más, que realmente yo no sé si ustedes lo sienten así, pero como que el 2020 y 2021 están unidos en un solo año que duró como 20 años. Pero ya salimos del 2021, estamos en el 2022. Y en esta época siempre existe una costumbre que es de hacer resoluciones de nuevo año, propósitos para el año nuevo. Hay un gran listado de dietas disponibles, me incluyen aquellos que vamos a empezar una dieta el día de mañana. Y también hay otros propósitos como en los negocios, de trabajo, de estudio. Ahora, ¿es malo eso? Pues no es malo. ¿Qué tiene de malo tener nuevos propósitos o tener nuevas metas para el año? ¿Es malo para el creyente? No es malo tener propósitos para el año nuevo. Pero ¿y qué si el creyente, además de las dietas, por qué no piensa en nuevos propósitos, en nuevas metas para este año que surjan de la misma palabra de Dios? En nuestro pasaje de esta mañana que ya leímos con Rolando en Colosenses 3, Pablo, el autor de la epístola, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos invita a que nos vistamos de ciertas actitudes o virtudes que son apropiadas para un creyente. Lo hizo para completar el entendimiento de las responsabilidades cristianas que tenemos. Lo ideal sería que nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos incondicionales de Cristo, tuviésemos como resolución, como propósito para este 2022, el mejorar ciertas actitudes o implementar en nuestras vidas ciertas virtudes, unas que nos hagan ser más como Cristo, que nuestro carácter sea más como el de Él. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esas virtudes? Leamos de nuestro pasaje los versículos 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. El énfasis de esta primera sección de nuestro pasaje está en los motivos. Si revisamos la porción antes de nuestro pasaje, de los versículos 5 al 11, Pablo habló sobre las actitudes y las acciones de las cuales nos debemos deshacer, que no deben existir en nuestra vida, ya no deben formar parte de nuestra vida. Pero, ¿por qué debemos deshacernos de esas viejas obras, la vida antigua, y ponernos las cualidades de la nueva vida? Considero que el acto hermoso de bautismos que presenciamos hoy, de nuestras tres hermanas, nos da la perfecta ilustración. ¿Se recuerdan la frase que utilizamos en los bautismos? Muerta al pecado, vivo para Cristo. Estamos dejando atrás una vida de pecado, de maldad, y nos estamos enfocando en una nueva vida con Cristo. Esto nos lo confirma Romanos 6:4, cuando dice: por tanto, escuchen, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
La razón por la que tenemos que implementar todo esto, dejar lo malo y lo nuevo, es porque se supone que tenemos una nueva vida en Cristo. Pablo les recordó a los colosenses y nos recuerda a nosotros quiénes somos. Porque la apreciación de quién es uno afecta cómo nos comportamos. Es decir, según lo que yo creo que soy, así me debo comportar. O me debería comportar. O debería pensar que así me debería comportar. Debería hacer mi mayor esfuerzo para comportarme así. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? El versículo 12 nos da la respuesta. Dice, entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Observemos cómo se nos describe. Escogidos de Dios, santos y amados. Dios nos ha seleccionado especialmente para ser sus hijos. Nos ha hecho objeto de su amor. Nos ha perdonado nuestros pecados, como cantamos hace unos instantes. Él nos ha redimido. Vamos a tener una vida eterna para gozarla con Él. Nuestra reacción natural por haber sido tan amados por la vida que Cristo nos ha dado es querer agradarle. Es querer hacer su voluntad. La persona que realmente es creyente, que comprende la magnitud del amor de Dios y la salvación que Dios le ha dado, inevitablemente va a buscar agradar al Dios que lo amó y lo salvó. Y debemos preguntarnos entonces a nosotros mismos, ¿será que verdaderamente comprendo la salvación que he recibido? Y si la comprendo, ¿será que vivo de tal forma que reflejo el amor que Dios me ha mostrado? Puede ser que sí comprenda la salvación, pero no estoy seguro de actuar de conformidad con ella. Bueno, Pablo entonces nos ofrece una serie de actitudes y virtudes que debe tener aquella persona, aquel creyente que es escogido de Dios, santo y amado. El versículo 12 nos habla de revestirnos con esas actitudes. Otras traducciones hablan solamente de vestirse, pero la idea en el original es despojarse de algo antiguo y ponerse algo nuevo. Colocarnos una nueva vestimenta, arroparnos de ella. Hace unos años, en una clase que daba en la universidad, el primer día de clases llegué al salón y afuera del salón había un joven con una camiseta larga, hoyos en los pantalones por todos lados, el pelo largo hasta acá. Y yo dije, ay Dios, con este ya tuve problemas todo el semestre. Entré al salón, nos sentamos y yo estaba esperando verlo a él sentado hasta atrás. Se sentó hasta adelante, a mi lado izquierdo. Y yo, primera sorpresa. Empecé la clase, hice una pregunta, bueno, ¿qué piensan? Nadie levantó la mano, excepto el amigo peludo. Segunda sorpresa. Bueno, ¿cuál es su nombre? Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿qué piensa? Y dio una respuesta excelente. Y todo el semestre dio respuestas excelentes. Sus exámenes eran excelentes. Hice una pregunta y les di, bueno, el que responde a esta pregunta le doy un punto adicional. Adivinen quién la respondió. El joven peludo, Rodrigo. Sacó 100 en la clase. Solo porque no le podía poner 101 por el punto adicional que había ofrecido, no le puse 101, pero sacó 100. Y a mí se me quedó grabado. Unos años después, estando en la oficina administrativa de la universidad, me anunciaron, mire, viene alguien a buscarlo. ¿Quién? Rodrigo. Que pase adelante, Rodrigo. Y entra con un traje, con corbata, bien peinado, bien bañado y se sienta. Y yo, Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pelo? No. Es que ahora ya me gradué. Ahora soy abogado. Y entonces tuve que dejar esa mi ropa vieja. Porque si no el juez, en primer lugar, no me deja entrar a las audiencias.
Segundo lugar, ¿qué va a decir mi cliente? Uy, este peludo, ¿cómo me va a defender este? Y tercer lugar, me hace sentir más como abogado. El versículo 12 nos habla de 5 actitudes, 5 virtudes de las cuales nos debemos revestir, colocar. Dejando lo viejo, así nos vestimos. Estas 5 virtudes son compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. A ver, analicemos cada una de ellas brevemente, considerando de qué es lo que nos debemos despojar entonces. Primero, compasión. ¿Qué es ser compasivo? Es mostrar sensibilidad a los que sufren y están necesitados. Así debe ser el creyente, compasivo. No debe ser lo opuesto, insensible, cruel. No, tiene que ser sensible a las necesidades de los demás y actuar conforme a eso. Segundo, bondad. Otras traducciones hablan de benignidad. La idea es una inclinación de hacer el bien para con los demás, mostrar amabilidad, ser cortés con los demás, es ayudar, no desearle el mal a nadie. El opuesto es ser malo, perverso, con malas intenciones. No, el creyente debe ser bueno con todos. Tercero, debe ser humilde, debe mostrar humildad. Ser humilde significa tener un punto de vista realista de uno mismo. Es pensar modestamente de nosotros mismos, no tener un concepto más alto de uno mismo, como dice la propia palabra de Dios. El opuesto es la soberbia, la vanidad. Un creyente no puede ser vanidoso y soberbio. No va con él. Cuarto, mansedumbre. El creyente debe ser manso, tener una naturaleza apacible, tranquila. No debe ser agresivo y airado, no comportarse de una forma áspera. Debe ser manso. Y quinto, la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar con resignación desgracias, ofensas. Es tener tranquilidad para esperar, es tener calma. El opuesto es la impaciencia, la intranquilidad. El creyente entonces, el discípulo incondicional de Cristo, debe revestirse de estas actitudes, de estas virtudes y despojarse de sus opuestos. Debe ser compasivo, bueno, humilde, manso y paciente. No puedo continuar sin hacer una aclaración. Cuando alguien que va a exponer la palabra se está preparando para el pasaje, debe ser el primero que debe ser confrontado con la palabra. Para mí no fue fácil lo que acabo de decir, porque me confrontó mucho la palabra. Yo quisiera decirles, yo tengo todas las virtudes. Yo tengo todas estas actitudes en mi vida. Pregúntenle a mi familia si las tengo. Perdón, no soy paciente. No lo soy. Este año quiero trabajar en ser paciente. Así que lo confieso, mis hermanos, y nuevamente le pido perdón a mi familia. Yo no soy paciente. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que hay algo que no somos y que dice la palabra de Dios que debemos ser? ¿A dónde miramos? ¿Se recuerdan el pasaje que vimos el 31 que expuso nuestro hermano Hugo? ¿Dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? En Cristo. Puestos los ojos en Cristo. En Él nos debemos fijar. No nos fijemos en el que está parado aquí enfrente, por el amor de Dios. Fijémonos en Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Él es mi modelo a seguir. Lo que nos indica el versículo que viene a continuación también es algo de lo cual nosotros nos debemos revestir.
Es algo que el Señor Jesucristo ya hizo también. Sí, Él modeló ser compasivo, bueno, humilde, manso y paciente. Pero lo siguiente también, leamos nuevamente el versículo 13. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Es fácil soportarnos los unos a los otros? No. Hay unos hermanitos que cuesta soportar un poquito más que otros, ¿no? Gracias por soportarme, mis hermanos. Ahora pregunto, ¿Dios nos ha soportado? ¿Nos aguanta todas nuestras cosas? Vaya si no. ¿Es fácil perdonarnos los unos a los otros? No. Pero también debemos hacerlo. Hace unos años, dentro del contexto del ministerio, alguien me ofendió y me pidió perdón. Y yo no lo perdoné de corazón. Lo perdoné con mi boca, pero no lo perdoné de corazón. Y al tiempo me di cuenta que había un rencor en mi corazón que no debería estar ahí. Comprendí que solamente perdonándolo iba a salir ese rencor de mi corazón. Un tiempo después, otra persona en el ámbito de trabajo me estaba atacando en todo sentido posible y decidí perdonarlo para no guardar un rencor igual que la vez pasada, y sentí la diferencia. Ni siquiera me estaba pidiendo perdón y lo perdoné. Después pudimos conversar y hubo perdón. Recordemos cómo termina el versículo 13. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Hay alguien a quien debes perdonar? ¿Hay alguien que está causando que en tu vida haya un rencor? Mateo 18, 21 y 22 nos dice, entonces acercándose Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué más se debe agregar a la enseñanza del Señor Jesús? Nada, es claro. Tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Repito la pregunta del inicio, ¿es fácil perdonar? No, no es fácil perdonar. ¿Lo debemos hacer? Sí. Con la fortaleza que nos da el Señor Jesucristo, podemos perdonar. Es claro, ¿no? Así de claro también es el versículo 14. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Observemos bien, todos estos aspectos, todas estas actitudes y virtudes que ya hemos visto, se dan dentro del contexto de relaciones interpersonales del creyente. Es con otros con quien debo ser compasivo, con quien debo ser bueno, humilde, paciente, a quien debo soportar, a quien debo perdonar. Es hacia afuera. En esta área de la vida, en nuestra relación con otros, es donde Cristo debe ser visible. ¿De qué sirve que Cristo sea visible a lo interno? El amor es la virtud cristiana soberanamente importante. El amor de Cristo nos permite ser compasivos, buenos, humildes, mansos, pacientes. Nos conduce a soportar a otros. Nos lleva a perdonar a otros hasta 70 veces 7. El amor de Cristo que recibimos directamente de Él es el que debemos mostrar a los demás.
Y ese amor será evidente si las actitudes y las virtudes que acabamos de analizar son una realidad en nuestras vidas. El creyente compasivo y humilde muestra el amor de Cristo. El creyente que es manso y bueno refleja el amor de Cristo. El discípulo que soporta y perdona a otros pone en práctica el amor de Cristo. Recordemos lo que nos dice 1 Juan 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos los unos a los otros. El amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor y nosotros debemos reflejar ese amor. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos procurar hacer en el 2022? Continuemos leyendo versículo 15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. De los versículos 15 al 17 podemos identificar algunos preceptos que el creyente debe seguir. El primero es que la paz debe reinar en nuestras vidas. Y es que, como el propio versículo indica, hemos sido llamados a paz. Esto significa que cuando los cristianos nos enfrentemos en un momento donde debemos tomar decisiones, tenemos que procurar que con nuestras palabras y en nuestras acciones produzcan paz. Debemos elegir lo que resulte en paz entre nosotros y Dios, pero también en paz entre nosotros con los demás. La paz que debemos llevar a todos lados es una paz que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Viene del Señor Jesucristo. En Juan 14, 27, recordemos que Cristo indicó: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No estamos hablando de una paz desde el punto de vista humano. Es la paz de Cristo la que debemos llevar a todo lugar. Una característica importante que debe identificar al discípulo de Cristo es que debe ser hacedor de paz, debe procurar la paz donde se encuentre. ¿Se recuerdan? Esto lo estudiamos en diciembre. La paz trae unidad, y eso es algo muy cierto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entre hermanos en la fe. El creyente está llamado a fomentar la paz, sea donde sea que se encuentre. Antes de tomar cualquier acción, antes de decir cualquier palabra, debemos hacernos la pregunta: ¿voy a crear paz aquí o conflicto? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tan solo nos preguntáramos esto antes de hablar o antes de hacer? Pues en ese mismo versículo encontramos el segundo precepto, y es que debemos ser agradecidos. Una de las fiestas, no es guatemalteca, es del exterior, que a mí me gusta mucho, es el Día de Acción de Gracias. Se supone que es un día donde uno se enfoca en agradecer. Y una costumbre que a mí mucho me gusta es que cuando antes de la cena o justo después de la cena, todos los que están sentados alrededor de la mesa tienen que dar un motivo por el cual están agradecidos. Es una muy buena práctica. Y a mí me ha sorprendido que un par de veces he visto que alguien se queda, tuvo tiempo para pensar y aún se queda.
no tiene nada por qué agradecer. Pues yo pienso que todo creyente tiene mucho que agradecerle a Dios. ¿Acaso no ha hecho tanto por nosotros Dios? Nos ha dado vida. Cambió nuestra vida. Todo lo que tenemos. Él es el dueño de todo, pero nos ha dado tantas cosas, mucho más de lo que realmente necesitamos. Él nos sostiene, nos ha salvado. ¿Cómo no agradecerle a Dios por todo lo que Él hace? Hay una frase ahorita que está un término que está muy de moda, que a mí francamente me explota. Me lo merezco. Es que yo me merezco esto. ¿Qué forma más equivocada de pensar? ¿Qué nos merecemos? Incluso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Escuchen lo que dice el Salmo 103, versículo 10. Leo de la Nueva Traducción Viviente. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. El ser humano no se merece nada. El creyente no se merece nada. Si por sus pecados realmente debería estar muerto. Cuando alguien piensa que se merece algo, el efecto que tiene en él o en ella es que ya no agradece. Pero si nosotros estamos bien ubicados, si entendemos cuál es nuestra posición real, que nosotros no nos merecemos nada, entonces seremos agradecidos con Dios y con los demás. Muchas veces Dios utiliza a otras personas para bendecirnos y debemos estar agradecidos también con esas personas porque han dejado que Dios los utilice para ser de bendición para nosotros. Asegurémonos siempre de dar gracias, de ser agradecidos con Dios y con los demás. El tercer precepto lo encontramos en el versículo 16. Voy a leerles de la Reina Valera contemporánea. Me gusta mucho cómo traduce este versículo. Dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. La palabra de Cristo, de la que habla este versículo, se refiere a las enseñanzas del Señor Jesús, no solo durante su ministerio aquí en la tierra, sino toda, o la que encontramos en toda la palabra. Su palabra debe permear todo nuestro ser para que podamos tomar decisiones conforme a su luz. Y observemos bien lo que dice el versículo 16. La palabra de Cristo debe habitar ricamente, en abundancia, debe llenar, debe inundar todo nuestro ser. Ahora es triste decirlo, pero muchos creyentes no pueden decir honestamente que la palabra de Dios mora ricamente en su corazón, porque no toman el tiempo para leerla, para estudiarla, para memorizarla. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora pensemos en las primeras palabritas. Nunca se apartará de tu boca. ¿Cómo va a llegar a nuestra boca si primero no está en nuestra mente y en nuestro corazón? La tengo que leer, la tengo que estudiar, la tengo que memorizar. La Biblia debe formar parte sumamente importante de nuestra vida, como lo es comer, como lo es dormir, como lo es respirar. El creyente debe vivir
la palabra de Dios. Debe ser algo vital en él. La inmersión en la palabra de Dios entonces nos lleva a dos cosas que menciona este mismo versículo. Primero, a instruirnos y a exhortarnos los unos a los otros. Y segundo, a alabar a Dios. Si la palabra de Dios reina en nosotros, nos llevará a cuidarnos los unos a los otros, con base en la misma palabra. Nos va a llevar a instruirnos, a impartir la verdad, a enseñarnos los unos a los otros. Nos va a llevar a exhortarnos los unos a los otros, a advertir del error. Si tan solo la palabra de Dios reinara en nosotros, para que pudiésemos hacer esto los unos con los otros. Si en Centro Bíblico El Camino todos estuviéramos tan llenos de la palabra, que nos estuviéramos enseñando los unos a los otros todo el tiempo, exhortándonos, seríamos el verdadero cuerpo de Cristo. A lo otro, a lo que nos lleva es alabar a Dios. Como dice el versículo 16, con salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Al estudiar la palabra de Dios, lo conocemos más a Él. Entendemos mejor quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos sostiene, cómo nos provee, cómo nos fortalece. La respuesta inevitable de este nuevo o mayor conocimiento de Dios debe ser alabar a Dios. Debe ser cantarle a Él, debe ser adorarle. Nuestros cánticos deben estar marcados por agradecimiento a Él. Ahora, algo que a mí no me cuadra, algo que yo no llego a comprender completamente, es cuando un cristiano no canta y no alaba a Dios. Después de comprender la salvación, los beneficios, las bendiciones que trae, y dice, es que a mí no me gusta cantar. ¿Cómo? ¿Cómo así? Si la reacción natural es, a Dios me salvó, gloria a Dios, lo quiero alabar. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo quedarme callado? Debe ser natural en el creyente cantarle a Dios. Y no estoy diciendo afinadamente. Cante como quiera, mi hermano, pero cante, alabe a su Dios. Después de todo, ¿qué es lo que vamos a hacer en la eternidad? ¿Acaso no vamos a estar en el cielo con millones que Él ha salvado y lo estamos viendo sentado en su trono? ¿Nos vamos a quedar callados? No, lo vamos a alabar por los siglos de los siglos. ¿Qué mejor que adelantarnos un poquito y cantarlo ahora? Alabarlo. Cada oportunidad que tengamos, alabemos a nuestro Dios. Aquí en la iglesia, en la casa, en el carro, en todo lugar. Pensemos en nuestros hermanos que están en lugares donde hay persecución. ¿Qué no darían ellos por cantar un poco como nosotros tenemos la oportunidad de cantar? ¿Cuántas iglesias hay en China que se reúnen en un sótano en la madrugada y tienen que susurrar? Porque si los oyen hablar de Cristo, o menos si los oyen cantar, ya sabemos qué es lo que les va a suceder. Y nosotros con la plena libertad de hablar de Cristo y cantarle, y no lo hacemos. Alabemos a nuestro Dios. El último precepto lo encontramos en el versículo 17. Leámoslo nuevamente. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Este versículo nos llama a una dependencia total del Señor. En absolutamente todo lo que digamos. En absolutamente todo lo que hagamos. Yo tengo la bendición de haber tenido un gran ejemplo de esto en mi padre. Él vivió toda su vida en dependencia del Señor. Tengo la bendición de tener un ejemplo en mi suegro. Él vive toda su vida en dependencia del Señor.
A veces bromeamos con mi esposa, mis cuñados y todo. Es que tu papá pide oración por todo. ¿Y qué tiene, pues? Así deberíamos ser todos. Todo lo que vamos a hacer en oración, en dependencia de Él. Ya no me vuelvo a burlar de mi suegro. Es un ejemplo. El depender del Señor en todo debe ser la máxima aspiración del creyente. Depender de Él es colocar todo lo que hacemos bajo su voluntad. Pero también es actuar conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y vean nuevamente cómo termina el versículo. Nos reitera que debemos dar gracias. Al principio les comentaba que esta es una época donde pues, nos podemos asignar, podemos pensar en cosas que podemos adoptar para el año nuevo. Propósitos, resoluciones. Hemos visto una gran gama de posibilidades, las virtudes, las actitudes. Y como les mencioné, hay unas, y fui transparente con ustedes, hay unas que nos cuesta más que otras. De lo que hemos leído, estoy seguro que más de alguna resaltó para ustedes, como resaltó una para mí. ¿Y qué si este año, teniendo este conocimiento, no hacemos algo al respecto? ¿Y qué si este año nuestro propósito, además de los demás que nos podemos colocar, tenemos este propósito espiritual de adoptar esta actitud, esta virtud en nuestras vidas? Vamos a tener un tiempo en oración. Cerremos nuestros ojos. E indíquele a su Señor qué es lo que hace falta, qué es lo que usted debe cambiar en su vida. De repente es la humildad, de repente es la paciencia, de repente es perdonar a alguien, de repente es el estudio de la palabra. De repente es la falta de dependencia del Señor. Hable con su Señor y pídale que lo ayude este año a vivir como Él nos ha mostrado esta mañana. Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque nos confronta. Es un espejo, nos muestra quiénes somos. Nos muestra lo que nos hace falta para ser más como tu Hijo Jesucristo. Queremos ser como Él. Queremos asemejarnos a Él. Oh Señor, ayúdanos a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del carácter cristiano. Ayúdanos a abandonar eso que nosotros sabemos que está mal y ayúdanos a vestirnos de lo que te agrada a ti. Señor, tú has puesto en nuestros corazones esa cosa o esas dos cosas que nosotros debemos cambiar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Por nuestras propias fuerzas no podemos. Contigo sí podemos. Y Señor, ayúdanos a depender de ti todos los días, donde quiera que nos encontremos. Queremos depender de ti. Que nuestra vida sea una vida de adoración a ti, donde sea que nos encontremos. Te entregamos
A ti nuestra vida, príncipe de paz. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.